Una vez más con ustedes, Claudio desde Argentina. Quiero compartir con ustedes sobre la persona que quiere ocupar el lugar, el puesto o el lugar del pastor John MacArthur. Vamos a hablar de esta persona. Seguramente usted sabe que la mayoría del mundo cristiano a nivel mundial ha felicitado, ha sido agradecido y ha honrado el ministerio del pastor John MacArthur por su aniversario número 55. ¿Qué significa esto? 55 años en el ministerio como pastor y maestro principal de Grace Community Church. Así que, y eso de ser agradecido y honrar el ministerio de alguien es bíblico. Y esta base bíblica que voy a dar en un momento es especialmente para aquellos cristianos. Y aquí comienzo el tema de este video. Es para aquellos cristianos que, y aquí, ojo aquí, incluso para algún que otro pastor, entre comillas, que siempre sale con la frase hecha y es casi un cliché evangélico de alguien que quiere o le gustaría, al parecer, ocupar el lugar del pastor John MacArthur. Frases como, por ejemplo, tengan cuidado de no idolatrar a John MacArthur. Otra frase, son todas frases hechas siempre con la misma frase. Otra frase entonces, no eleven a alguien a la altura de un ídolo. No lo defiendan a ciegas. Esto en referencia a MacArthur, por ejemplo. Usted puede colocar el nombre que usted quiera, pero esta frase va en dirección al pastor MacArthur. Entonces, algún que otro pastor, entre comillas, dice entonces que hay que tener cuidado de no idolatrar a John MacArthur. No lo eleven o no eleven a alguien a la altura, a la estatura de un ídolo. No lo defiendan a ciegas. No digan lo que dice. No piensen lo que piensa. Tremendo esto. No hagan lo que hace. No defiendan sus decisiones. Así que estas son frases hechas, un cliché, como dije, evangélico, donde siempre se repite lo mismo. Ahora, quiero decir algo en este punto, es importante. Esta clase de frase hecha o lanzada, dicha, es sin ningún fundamento bíblico. Porque alguien que dice esto, de aquellos que siguen la enseñanza del pastor MacArthur, aquellos que conocen a MacArthur, alguien que dice esta clase de frase y repite constantemente cuando puede, solo puede salir de alguien que no conoce al pastor MacArthur y principalmente no conoce y no tiene idea de las enseñanzas del pastor MacArthur para decir frases como no idolatrar a MacArthur o no seguir sus enseñanzas, porque básicamente es no sigan sus enseñanzas. En otras palabras es eso, o también alguien que le gustaría ocupar el puesto, el lugar de John MacArthur. Imagínese 55 años en el ministerio. Muchos no llegan ni a 20 años o 10 años de ministerio. Muchos de los nuevos pastores de la era moderna tecnológica que dicen ser pastores no son pastores directamente. Dicen que son, pero no son, porque no viven de acuerdo a su llamado como pastor. Por tanto, no son pastores verdaderos. Se dedican a otra cosa y no a pastorear el rebaño. No se dedican a pastorear la iglesia local. Es decir, hacen cualquier cosa menos cumplir con su llamado
supuestamente que dicen que son pastor. Entonces, esta clase de frase de no eleven a alguien a la altura de un ídolo, en referencia a MacArthur, es de alguien que quiere ocupar el puesto o el lugar de MacArthur, o simplemente aquí hay un problema, un pecado en el corazón, y eso vamos a ver ahora. Entonces, la pregunta es, en relación a esto que recién dije, la pregunta es entonces, ¿por qué alguien diría o dice o usa esta clase de frases? Hay que responder esa pregunta, y quizás por orgullo, soberbia, arrogancia, envidia, atención con esto, y muchos otros pecados ocultos en el corazón. El apóstol Pablo enfrentó con esta clase de personas en Filipenses capítulo 1, 15 en adelante. Quizás a ciertos líderes, los nuevos influencers de esta era moderna tecnológica, o de algún que otro pastor, quizás le gustaría ocupar simplemente el lugar del pastor John MacArthur, quizás por su fama, por su sabiduría, por ese reconocimiento que tiene MacArthur a nivel mundial, por todos sus años en el ministerio, quizás por eso. Entonces, es bíblico y hay base bíblica para ser agradecidos y honrar el ministerio de alguien. Por ejemplo, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Así que honrar y ser agradecidos con un ministerio como el caso de MacArthur es bíblico, totalmente bíblico. Usted lo puede hacer con el pastor de su iglesia local. Obviamente tienen que congregarse para eso, obviamente pertenecer a una iglesia local. Y veo que muchos, observo, y atención que ahora vamos a escuchar también al pastor MacArthur aquí en este video, así que presta atención. Lo que veo también es que pasaje bíblico como este Hebreos 13:7, muchos no tienen ni idea de esto o no entienden porque no pertenecen a ninguna iglesia local, no tienen un pastor que le esté pastoreando, un pastor real, pertenecer a una iglesia local y estar bajo la guía de ese pastor, de esos ancianos, líderes. Pero muchos en este tiempo no se están congregando, no pertenecen a ninguna iglesia local. Creen que ser cristianos, creen que congregarse es tener o seguir a algún pastor youtuber en internet, por ejemplo, pero eso no es la iglesia, eso no es la iglesia. Entonces, se entiende por ese lado que no comprendan o no conozcan Hebreos 13:7. Ahora, estas frases de los que quisieran ocupar el lugar de MacArthur, o simplemente también tenemos que hablar de las personas que no quieren, literalmente no quieren a MacArthur, que lo expresan públicamente. Uno se da cuenta aquellas personas que no quieren a MacArthur. Aquí hablamos de los enemigos de MacArthur y de Cristo mismo, y ahora vamos a ver por qué. Pero ahora estoy hablando en este primer punto de esas personas que quizás por envidia, por fama, por sabiduría, o por todos los años de MacArthur en el ministerio, quisiera ocupar el lugar de MacArthur o quisiera estar en esa posición, pero es imposible eso, nadie podría. Entonces,
en relación a esto, de siempre que leemos o escuchamos de algún que otro pastor o de cristianos, de que se le idolatra a MacArthur, es un error, como ya vimos, es un error, es una inmadurez y no tiene fundamento bíblico. Porque, por ejemplo, hace 10 meses atrás, aquí puede ver, esto yo lo publiqué en la sesión de comunidad de mi canal aquí, del pastor James Scott a John MacArthur y a Steve Lawson, porque en su momento se lo acusó de idolatrar al propio pastor Steve Lawson. Imagínense esta gente virtual, o pastores virtuales incluso también, que llamaron al pastor Steve Lawson de idolatrar a MacArthur. Así que imagínense la inmadurez de esta gente. Así que le voy a compartir aquí un momento lo que dijo en aquel tiempo el pastor James Scott sobre estas frases hechas de los inmaduros, de los envidiosos, podríamos decir, de los que quieren ocupar el lugar de John MacArthur, y eso es imposible. Entonces, aquí el pastor James Scott dio ejemplos muy bíblicos para esta clase de pastor o cristianos que no estarían estudiando la Biblia. Entonces, Hechos 20:37, base bíblica del pastor James Scott, preguntó en aquel tiempo: ¿debería haber llamado a John MacArthur y llorar en voz alta, cayendo sobre su cuello y besándolo como los ancianos de Efesios? Hechos 20:37. Aquí tenemos una base bíblica. Aquí tenemos un ejemplo en Hechos 20:37, a los ancianos de Efesios, donde vemos allí en la escritura que cayeron sobre su cuello, lo besaron. Entonces, ¿es eso idolatría? No, por supuesto que no. Otro ejemplo. Aquí vamos a ver otro ejemplo muy bueno. Tal vez hubiera sido mejor haberse ofrecido a arrancarle el ojo. Gálatas 4:15. ¿Es eso idolatría? Por supuesto que no. Otra pregunta del pastor James Scott. Aquí vemos la foto del pastor James Scott con el pastor MacArthur. Esto fue el año pasado. Entonces aquí pregunta el pastor James Scott: estos son pastores verdaderos. Estos no son pastores entre comillas. Estos no son youtubers. Estos son pastores de verdad. Están dedicados a su iglesia local. Estos no están jugando al pastor entre comillas. No, son pastores verdaderos que han dado la vida por su rebaño, porque ese es el llamado de un pastor verdadero. Estos no están jugando al youtuber o a no sé qué cosa. Son pastores que, por ejemplo, en 2020, mientras muchos de los nuevos pastores virtuales se escondieron en su casa, estos pastores que usted ve aquí, John MacArthur, James Scott y muchos otros, siguieron reuniéndose allá por 2020 en la pandemia, cuando el mundo entero fue restringido para que no salgan de su casa. MacArthur, James Scott, pastores verdaderos, siguieron reuniéndose como manda la escritura. Fueron fieles, fueron valientes, fueron obedientes a la palabra de Dios. Así que estos son pastores verdaderos, no los nuevos ahora que dicen ser pastores, pero están jugando a cualquier cosa, están haciendo cualquier cosa menos dedicarse al llamado que Dios manda en las escrituras para los pastores, de pastorear su rebaño físico, no virtual, sino físicos. Entonces, aquí entonces tenemos Hechos 20:37 para esta clase de frases hechas, cliché evangélico de algunos cristianos o pastor. Entonces, Hechos 20:37, Gálatas 4:15,
Y aquí hay otro, tal vez expresar su anhelo y celo por él. 2 de Corintios 7:7. ¿Habría sido demasiado a los creyentes de que Pablo era padre también? ¿Tenía un problema de idolatría? Porque el apóstol Pablo vemos que fue un padre espiritual para muchos en aquel tiempo, y lo vemos en la propia escritura. Entonces, aquí tenemos base bíblica para refutar esas frases hechas, cliché evangélico, dando a entender que nosotros no deberíamos seguir las enseñanzas de MacArthur, como que no podemos compartir nada de MacArthur. Eso es envidia, eso es de un corazón que posiblemente quiera ocupar el lugar o quisiera ser MacArthur, y no se puede eso, obviamente. Entonces, dice James Scott, en aquel tiempo dijo: estos hombres no aman a MacArthur por John MacArthur, lo aman porque ha sido usado por el Espíritu para mostrarles a Cristo, y en algunos casos resultando en la salvación. Muchas veces en las Escrituras se nos dice: imitemos a los que imitan a Cristo, que sigamos su ejemplo. Pablo incluso dice que sigamos sus enseñanzas. Me temo que si John MacArthur dijera tales cosas, sería acusado de querer que la gente lo adorara. Tremendo esto, porque en la Biblia vemos que el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tenemos que atacar al apóstol Pablo, porque en su momento Steve Lawson simplemente hizo lo que hizo el apóstol Pablo. O por ejemplo, cualquiera que siga la enseñanza de MacArthur e incluso defienda a MacArthur por su fidelidad a Cristo y a su palabra, no puede ser llamado idólatra de ninguna manera, porque entonces tendríamos que hacerlo también con el apóstol Pablo, y no podemos ir en contra de Dios y su palabra. Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso, por ejemplo, nunca lo dijo John MacArthur, nunca lo dijo. Por eso aquí dice James Scott: me temo que si John MacArthur dijera tales cosas, sería acusado de querer que la gente lo adorara. Entonces, anteriormente dice James Scott, muchas veces en las Escrituras se nos dice: imitemos a los que imitan a Cristo, que sigamos su ejemplo, y Pablo incluso dice que sigamos sus enseñanzas. El apóstol Pablo dice eso. Atención con eso. Entonces dice James Scott: estoy agradecido por todos los pastores que han expresado su amor por John MacArthur, recordando a aquellos que te guiaron, que te hablaron la palabra de Dios e imitando su fe. Hebreos 13:7, que ya lo leí. Has hecho bien en compartir todas las cosas buenas con aquel que te enseña. Gálatas 6:6. Su sincero amor a los hermanos es admirable. Fervientemente unos a otros desde el corazón, se dedican al amor fraternal y se dan preferencia unos a otros en honor. Tenga la seguridad que el amor, el celo y el profundo afecto también son hacia usted por parte del pastor John. Orando por todos ustedes al entrar de nuevo en las trincheras Soli Deo Gloria, dijo el pastor James Scott sobre el pastor John MacArthur. Esto fue el año pasado, hace 10 meses. Lo pueden encontrar aquí en la sesión de comunidad en mi canal, y también pueden encontrar muchos otros videos donde se habla de lo que estoy hablando ahora, porque de nuevo salen las frases cliché evangélico, frases hechas humanas sin ningún fundamento bíblico, diciendo, porque ahora esto surge con
el problema de Alistair Begg, el pastor que fue en contra de la palabra de Dios, y algunos cristianos y algún que otro pastor, como dije, quiere comparar lo de Alistair Begg con John MacArthur. Ahora, atención aquí, también hay una persona que quiere ocupar el lugar de John MacArthur, que es una persona que es una mujer. Así que desde ahí ya no puede ocupar el lugar de John MacArthur, porque las mujeres deben permanecer calladas en la congregación. Pero es una persona que su nombre es Julia Royce, que es alguien que dicen que no pertenece a ninguna iglesia local, que no está sujeto a ningún pastor, ninguna congregación, alguien que solamente ha querido tumbar el ministerio de MacArthur a través de argumentos que no son bíblicos, de información falsa, de noticias falsas. Ha querido constantemente esta persona, al parecer, ocupar o querer ser MacArthur, cuando, según los requisitos bíblicos para el pastorado, primero y principal, es solamente para hombres, no para mujeres. Los requisitos bíblicos que nosotros vemos en las Escrituras para el pastor, es importante tener en cuenta los requisitos bíblicos, porque según los requisitos bíblicos en primera Timoteo 3, 1 al 13, que vemos aquí en pantalla, según estos requisitos para aquellos que tienen el llamado para pastor o maestro, según estos requisitos que aplica para los que tienen ese llamado, aplica para los que ya son pastores, y aplica también para los que ya no serán pastores, porque romper con cualquier requisito de lo que vemos aquí en 1 Timoteo 3, 1 al 13, queda descalificado del ministerio. Entonces, lo que vemos en 1 Timoteo 3 versos 1 al 13, los requisitos aquí, y también vemos en Tito 1 versos 5 al 9, también vemos en 1 de Pedro 5 versos 1 al 4. Todos estos requisitos que son claros son para los que tienen ese llamado de pastor, los que ya ejercen ese llamado de pastor, y para los que no pueden ejercer más el ministerio como pastor porque han roto estos requisitos y por tanto tienen que quedar fuera del ministerio. Pensando en esto, pensando en todos estos requisitos, tenemos que plantearnos, analizar y hacer la pregunta. Por ejemplo, el pastor John MacArthur, según los requisitos que vemos aquí en la escritura, la pregunta: ¿está descalificado? ¿Alguien puede descalificar el ministerio de MacArthur, que acaba de cumplir 55 años? ¿Alguien puede hacer eso? No, porque MacArthur no ha roto con ninguno de estos requisitos. Por eso usted se dará cuenta que nadie puede atacar la doctrina de MacArthur, porque no tienen cómo. Entonces, la única arma que le queda a los enemigos de MacArthur, o a aquellos que quieren ocupar el lugar de MacArthur, lo único que le queda es salirse de las escrituras y buscar algún que otro problema fuera de MacArthur, fuera de la escritura, buscar algún que otro problema para poder señalar de algo a MacArthur o atacarlo. Y esta mujer fue alguien que ha hecho eso, que al no poder atacar ninguna doctrina de MacArthur, porque MacArthur ha sido tan fiel a la palabra de Dios, tan 100% bíblico, que no lo pueden señalar de nada, hablando doctrinalmente. Entonces, esta mujer ha utilizado cualquier cosa fuera de la Biblia para señalar de todo lo que se pueda imaginar al pastor MacArthur. Y esta mujer, tristemente, que lo tienen en Estados Unidos, lo tienen como alguien que no es cristiana, que no pertenece a ninguna iglesia local. Lastimosamente, esta persona ha influido en muchos
en Latinoamérica. Lastimosamente, a propios pastores ha influido con sus noticias que no tienen ningún fundamento bíblico, que lastimosamente ha hecho eso en muchos líderes o cristianos en Latinoamérica. Entonces, no hay manera, no hay fundamento bíblico para, al no tener fundamento bíblico, estas personas lo único que le queda es buscar algún que otro problema alrededor de MacArthur, cuando MacArthur no tiene nada que ver. Entonces, siendo MacArthur el pastor central de una congregación, siempre lo que ocurra alrededor de él, lo que ocurre en la congregación, y sabemos bíblicamente que cada iglesia local es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Cada congregación tiene sus problemas. Obviamente, eso es bíblico, lo vemos en las Escrituras. Entonces, dentro de la misma iglesia de Cristo, dentro de una misma congregación, hay personas que ni siquiera son cristianos. Y eso también MacArthur lo ha enseñado a través de todo su ministerio. Entonces, el punto es entender que cuando no pueden atacar la doctrina de MacArthur, lo atacan personalmente, y es ahí donde queda en evidencia que son personas malintencionadas, que lo único que le va a quedar es buscar cualquier cosa alrededor de MacArthur, pero nunca ninguno de esos problemas tiene que ver en sí mismo con MacArthur, porque MacArthur, teniendo en cuenta estos requisitos, MacArthur ha sido fiel con la palabra de Dios, ha sido fiel predicando, ha sido fiel con estos requisitos que vemos aquí. Entonces, básicamente, no pueden atacar a MacArthur de ninguna manera bíblicamente hablando, solamente lo pueden atacar externamente, mundanamente, sin ningún fundamento bíblico. Vamos a ver este clip un momento. It's amazing, after 55 years of the work of the Word here, to see the love, the affection that flows in the life of this amazing group of people. But beyond that, it's not just that the church is precious to us, it is precious to the Lord. And that comes really clear in the Gospel of Matthew, where the Lord says, if you ever cause another believer to stumble, you would be better off to have a millstone hanged around your neck and be drowned in the sea. In other words, how you treat other believers is really how you treat Christ. He says that in Matthew 18. Whenever a Christian comes to you or comes to me, Christ comes in that Christian's life. I'm dealing not just with a believer, I'm dealing with my Lord in that person's life. Amén a esto que dice el pastor John MacArthur. Esto fue en su aniversario número 55. También tengo otra parte de esto que dijo MacArthur el domingo que cumplió 55 años en el ministerio. Está aquí en mi canal, lo puede buscar, pero vemos aquí claramente que MacArthur dice que no se puede atacar así porque sí a un cristiano, porque estaría atacando a Cristo mismo. Cuidado con eso. El Señor dice aquí que si alguna vez haces tropezar a otro creyente, sería mejor que te colgaran una piedra de molino alrededor del cuello y te ahogaras en el mar, dice la palabra. En otras palabras, como tratas a otros creyentes es realmente como tratas a Cristo. Él lo dice en Mateo 18, que cuando un cristiano viene a ti o viene a mí, Cristo viene en la vida de ese cristiano. Así que nosotros seguimos ministrando la palabra de Dios a través, por ejemplo, del ministerio del pastor John MacArthur o de quien sea. No tiene que haber ningún problema. Así que
también quiero compartirle este siguiente clip que vamos a ver ahora, porque es importante esto, atención, porque MacArthur simplemente durante todo su ministerio, sus 55 años en el ministerio, simplemente ha aplicado la palabra de Dios en las vidas de las personas. Le guste o no le guste al enemigo, MacArthur tiene que ser fiel a la palabra de Dios y aplicar la escritura. Vamos a ver esto, atención con esto, porque tiene que ver con esta persona que pareciera que quiere ocupar el lugar del pastor John MacArthur. El requisito para el pastorado sabemos que es un llamado solamente para hombres. Así que usted sabe también que MacArthur está en contra totalmente de esas pastoras que quieren ser pastoras, y una de estas que quiere ser pastora es esta mujer que vemos aquí. Así que vamos a ver algo en relación a esas fake news o esos señalamientos que quiere hacer esta mujer en contra de MacArthur, y no tiene cómo, porque primero que no pertenece a la congregación de MacArthur y no tiene idea lo que sucedió internamente en Grace Church. Pero al ser inmaduros esta gente, como dije antes, y no puede atacar doctrinalmente a MacArthur, lo ataca externamente en la carne, y es por eso que no tiene ningún sentido todo lo que ha hecho esta mujer de querer ensuciar el ministerio de MacArthur, junto con aquellos también aquí en Latinoamérica que han sido influenciados por estas personas. Atención con el video que viene ahora. So if the church is the earthly expression of heaven, it should be known by its fidelity to the Lord as the hosts of heaven are, its exaltation of Christ, its passion for worship and praise, and its pursuit of purity. And that pursuit of purity is such a very important feature that Matthew 18, that first instruction for the church, says if another person is sinning, and you know that, go to them, Matthew 18. Confront that sin. Because this is not going to approximate heaven on earth if it tolerates sin. So you go to that person and you call them to repentance. And if they don't listen, then you go back with 2 or 3 witnesses to confirm their response. And if they still don't listen, you tell the church. The church pursues them, calling them back. If they still don't listen, you put them out. You put them out. Paul says it's leaven. It leavens the whole lump. So if heaven is occupied only by the righteous, and in the book of Revelation it says that no evil thing will ever enter there, and the church is heaven on earth, then it should be characteristic of the church that the lives that the people live are pure. We're not talking about perfection, but we are talking about direction. Amén, tremendo esto que dice John MacArthur. Entonces, para finalizar, decir que también esta persona que quiere ocupar el lugar de John MacArthur, o le gustaría, pero es imposible, obviamente eso es imposible, pero esto también va para algún que otro pastor que también quizás le gustaría ocupar el lugar de John MacArthur, se olvidan del amor de Cristo, se olvidan del perdón, de esos 70 veces 7, perdonar a aquellos de nuestros enemigos, se olvidan de eso, se olvidan de la misericordia de Dios, se olvidan de la soberanía de Dios, se olvidan también que, por ejemplo, MacArthur ha predicado a lo largo de todo su ministerio, ha predicado que incluso dentro de la misma iglesia hay personas que no son cristianos, todavía no son cristianos, están en la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo. Y aquellos que conocen verdaderamente a MacArthur saben que MacArthur siempre ha enseñado eso, ha dejado claro, ha enseñado a lo largo de todo su ministerio, ha enseñado qué es la iglesia, qué es el evangelio, qué es el señorío de Cristo,
qué es la fe verdadera en Cristo, frente a la fe superficial que también existe, que son aquellos que todavía no han creído verdaderamente en Cristo, que todavía no han nacido de nuevo, incluso están dentro de la iglesia. Entonces toda esta gente pierde de vista la misericordia, la gracia de Dios, el perdón de Dios en Cristo Jesús. Pierde de vista, no saben lo que es amar en Cristo Jesús, no saben de las muchas oportunidades que Dios da a las personas pecadoras que caen. No tienen ni idea de eso, no conocen el amor de Cristo. Así que simplemente quería aprovechar este momento para expresarme sobre esto y dejar claro este asunto de la persona, de cualquier persona que quiera ocupar el lugar o ser como John MacArthur, pero eso, lo siento mucho, es imposible. Saludos, bendiciones, comparta este video y dele me gusta.